Después de las escuchas telefónicas que dieron cuenta de este plan para asesinar al juez Viena y al fiscal Camporini, el debate ya está instalado en la sociedad y tiene que ver con el uso de celulares por parte de presos, de internos en las distintas cárceles de la provincia. Esta mañana el ministro de Gobierno y de Reforma del Estado, Rubén Galassi, se refirió a este tema y esto decía. Nosotros estamos trabajando como ningún gobierno para reformular la policía, y justo el único gobierno que está afrontando con consecuencias incluso dolorosas, como le decía antes, este problema es el que más críticas recibe. Bueno, lo lamento por quienes adoptan esta posición crítica y nosotros le decimos a la población que vamos a seguir trabajando por mejorar la policía. Ahora, ministro, ¿usted cree que la policía está cumpliendo, como usted decía, en hacer bien las cosas? Bueno, nosotros como gobierno estamos trabajando. Si usted me dice que hemos resuelto el problema, claramente no. Estamos en un problema. Ahora, ¿quién tiene la solución mágica? Acá hay que, para encontrar una solución, trabajar todos los días. Y usted podrá estar de acuerdo o no hoy con los resultados. Nosotros no estamos de acuerdo con los resultados, pero nadie puede decir que no estemos trabajando para cambiar la policía. Serán los santafesinos los que juzguen en el 2015 si lo que hizo este gobierno fue bueno, fue malo, fue suficiente o no. ¿Permiten también resistencia a algún sector de la policía? Luego hace un minuto hablaba del nuevo sistema procesal. Claramente que hay resistencias. No solo resistencias a los cambios, lamentablemente hay complicidades con el delito, por eso hay policías detenidos, pero nunca hemos puesto la basura abajo de la alfombra. Como gobierno vamos a seguir combatiendo la corrupción, esté donde esté, en la policía o en cualquier otro organismo del Estado. La situación de los celulares en las cárceles, por ejemplo, se está hablando mucho a partir de lo sufrido por el fiscal y el juez. ¿Alguna resolución que puede adoptar el gobierno? Ustedes saben que hubo decisiones que adoptó la justicia en colaboración con el servicio penitenciario, se hicieron allanamientos en las celdas. También en esto hay que ser claros. No hay una disposición legal, yo creo que por el contrario, que establezca la prohibición de las comunicaciones de los presos. Entonces, cuando esté claramente las posibilidades de comunicación o no, ahí uno puede accionar. Claramente no vamos a permitir que un preso tenga una logística para seguir operando desde una celda como si tuviera en libertad. Esas medidas se van a adoptar. Después, el resto de las otras medidas creo que responsablemente ameritan un análisis más profundo. Lo adelantábamos, está con nosotros Maximiliano Puyaro, es quien preside la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la provincia. Buenas noches, diputados, muchas gracias. Buenas noches, soy vicepresidente. Vicepresidente, no vamos a usurpar cargo porque después va a tener algún conflicto. El presidente es Acuña. Sí. Bien, no queremos generar ningún tipo de conflicto, menos de acá. Es un amigo. Por supuesto. Bueno, obviamente estas declaraciones del ministro de Gobierno llamaron la atención, ¿no? ¿Hay legislación o no hay legislación sobre el uso que regule de alguna manera, prohíba o permite el uso de celulares dentro de las unidades de detención? Yo tengo entendido que hay legislación nacional a la cual la provincia adhirió a finales de los últimos años del gobierno de Jorge Obey, y el decreto hay un decreto reglamentario del gobierno ya de Hermes Wiener. En ese periodo fue cuando la provincia adhiere a una ley nacional que prohíbe el uso de celulares. Ahora bien, la situación evidentemente se ha ido de madre porque estamos hablando de 2 pabellones requisados con un total de 150 reclusos y casi 200 teléfonos celulares hallados. Esto no habla de un desliz, de una falta de control o de controles, habla directamente de una cuestión que está institucionalizada en las unidades de detención. Hablemos concretamente de lo que sucedió en Coronda. Sí, creo que tenemos que empezar a indagar realmente y investigar a fondo qué es lo que sucede, cómo ingresan. Si hubieran encontrado 2, 3, 4 teléfonos celulares, uno puede pensar que, bueno, encontraron la forma de eludir el control, pero si estamos hablando de más celulares que presos, estamos hablando de una práctica habitual. Coincido, y hay que investigar qué es lo que sucedió realmente, cómo ingresan esos celulares a las cárceles fundamentalmente. Y también el secretario de Control del Servicio Penitenciario deberá buscar los responsables en el mismo servicio penitenciario, ¿no? Porque ¿quiénes son los responsables de que esos celulares entren? Y tenemos una secretaría que controla el mismo servicio penitenciario. Como está la Secretaría de Control en la Policía Santafesina, en el servicio penitenciario está la secretaría que controla el servicio penitenciario, a los funcionarios policiales del servicio penitenciario. Con lo cual creo que hay que profundizar esas investigaciones, sancionar y, si es necesario, separar o exonerar a quienes permiten la corrupción, ¿no?
que un celular puede ingresar a una cárcel y después que se lleven adelante planes para ultimar a un juez o a un fiscal. Claro, se siguen cometiendo delitos desde extorsiones virtuales o secuestros virtuales desde la cárcel, como fueron vistos en los últimos meses aquí en la provincia de Santa Fe. La verdad que tenemos responsabilidad política y también tienen responsabilidades administrativas los agentes que permiten eso. Por eso creo que hay que investigar y hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Yo, la verdad que lo que siempre, y no solamente en este caso puntual, lo que siempre me deja pensando y siempre lo manifiesto es cómo es posible que se actúe siempre tarde. Porque no me diga usted que se sabe que hay teléfonos celulares dentro de la cárcel a partir de las escuchas telefónicas que pudieron desarticular este complot para asesinar a un juez, ¿no? Entonces, cuando grandes episodios salen a la luz pública, ahí actuamos. Pero nadie sabía que había un celular por preso en los pabellones de Coronda. Bueno, hace 4 o 5 meses atrás hizo un allanamiento en la misma cárcel de Coronda y creo que se habían encontrado 150 celulares también. Recordará usted cuando se le descubre que Guillermo Canteros, el hermano del asesinado Pájaro Canteros, tenía en su poder una notebook y 2 celulares en ese momento. Desde ya que se sabe, lo que fallan son los controles, es indudable. Por eso nosotros seguimos insistiendo que tenemos que tener un control más exhaustivo sobre las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe, tanto del servicio penitenciario como de quienes brindan servicio a la calle, sobre los policías puntualmente. Y si esto no sucede, la verdad que es muy difícil controlar a la propia policía. La decisión política, según lo ha manifestado el propio gobernador, casi hasta el cansancio, está tomada, digamos, de combatir la corrupción policial. En este caso, sí hay casos de corrupción en el servicio penitenciario y la lucha contra el narcotráfico sigue firme. ¿Hasta dónde cree usted puede condicionar a un funcionario judicial saber que hay un complot para asesinarlo a la hora de resolver un caso, de tomar decisiones sobre el futuro de una persona, sobre la situación procesal de una persona que está siendo investigada? Porque la verdad que es bastante difícil pensar que se puede actuar con objetividad cuando un magistrado es amenazado, cuando su familia es amenazada, cuando lo llaman para decirle que tienen datos concretos sobre los movimientos de su familia. Bueno, el gobierno tomó una decisión política y creo que en esto es coincidente con los 3 poderes del Estado santafesino de avanzar sobre las mafias narcocriminales en nuestra provincia al menos, con los recursos y los insumos que tiene una provincia para pelear contra esto, ¿no? Porque es sumamente complejo y mucho más complejo de la mirada que podemos tener en el territorio santafesino. Es un problema nacional o un problema de América Latina, no es un problema que tenemos en la provincia de Santa Fe o en algunas ciudades importantes de esta provincia. Lo que entiendo al menos es indudablemente que al juez Viena, al fiscal Camporini, deben haber sentido su sangre helada cuando leían esas escuchas, pero esto deben ser políticas de Estado, más allá de Viena, de Camporini, de Bonfatti o de Lamberto o de Barraguirre en su paso por la Procuración, que realmente le dio un impulso diferente al rol que tenían que tener los fiscales provinciales en las investigaciones fundamentalmente. Creo que esto se tiene que transformar en políticas de Estado y más allá de cada uno de los actores políticos o judiciales que estén o legislativos, ¿no? Porque nosotros también tuvimos una exposición alta en este tema, más allá de cada uno de los actores de los 3 poderes del Estado, tiene que haber políticas de Estado que trasciendan en el tiempo, de la lucha contra las mafias, y en eso las decisiones políticas tienen que ser claras, pero las decisiones no que tome el gobierno, sino que tome la política en su conjunto, y esto no lo podemos combatir con generalidades, tenemos que ir a los puntos específicos y avanzar sobre cada uno de ellos, y tenemos que aportar legislación de fondo que nos permitan pelear contra la narcocriminalidad y contra la corrupción estructural que tenemos en muchas áreas de la policía santafesina, ver el problema que tenemos y avanzar. Creo que eso es lo que tenemos que empezar a pensar, que esto deben ser políticas de Estado, no políticas individuales que lleva un juego un fiscal, si no es muy fácil para las mafias. Amedrentan a una parte del Estado o la intentan cooptar y si no la intentan ultimar y se termina, no es así. Esto
son políticas a largo plazo, más allá de cada uno de nosotros. La osadía que tienen, digamos, de llegar a pensar en un plan o a idear un plan para asesinar a funcionarios judiciales, ¿tiene que ver con la impunidad que han tenido todo este tiempo, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino en la Argentina? Creo que tiene que ver con la forma que operan estas mafias o estas empresas criminales. Son sumamente complejas. Hay dos opciones, o esto antes no pasaba o no nos enterábamos. No, bueno, a ver, creo que en los últimos años indudablemente esta situación empeoró, se agravó, se profundizó, ¿no? Argentina pasó de ser un país de consumo de estupefacientes o de paso, pasó a ser un país exportador de cocaína, el tercer país exportador de cocaína del mundo. Esto indudablemente hace que nosotros estemos peleando contra la cola, pero contra la cola del león. Lo que tenemos que apuntarles a la cabeza del león. Y lo que está sucediendo en nuestro país hoy es que estamos viendo un negocio millonario, que es la exportación de cocaína, que lo ubican a la Argentina como tercer país exportador de cocaína del mundo. Estos son datos que da Naciones Unidas y los da en el marco de las incautaciones en destino. Y lo que estamos viviendo nosotros hoy son los efectos secundarios o los coletazos de esto que está sucediendo en nuestro país. Digo, a las bandas locales o a las a organizaciones narcocriminales les pagan con estupefacientes, que colaboran en la exportación o colaboran en la logística, de entrar la pasta base a la República Argentina, de trasladar la pasta base hasta los puertos fundamentalmente y hasta los aeropuertos y algunas partes de esas empresas criminales con mayor logística para exportarla. Pero el problema que tenemos es eso, que Argentina es un país exportador. Esto es contexto nacional, esto es contexto internacional. Las herramientas que tiene una provincia son muy pocas, pero de todos modos tiene que avanzar. Seguro. Y el problema que tiene la provincia de Santa Fe es la corrupción que tenemos en la institución policial. ¿Son todos los policías corruptos? Por supuesto que no. Hay cientos de miles que se juegan la vida todos los días, su vida por honrar su uniforme. Pero hay muchos que están en connivencia con el delito, que hacen que sea un problema estructural, no un problema parcial, no un problema que vos decís, bueno, aislamos esta manzana del cajón. Hay muchas manzanas que están en estado de putrefacción en la policía de la provincia de Santa Fe. Y es lo que hay que avanzar. Vamos a algunas opiniones en nuestro Facebook de nuestros televidentes, Jessy. Sí, la gente está opinando, Andrea, sobre este tema, sobre lo que hoy le planteábamos, ¿no? ¿Qué opinan del uso de celulares en las cárceles? O sea, celulares que están en poder de los internos. Antonella Sánchez dice, no estoy de acuerdo, porque si ellos están presos, por algo será. Si quieren informarse de algo, que se enteren los días que tienen las visitas, es la opinión de Antonella. Laura Beliza también opina y dice, faltaba eso nomás, que los señores se sientan como en sus casas, muy chistoso todo esto. Si se los sacan, de alguna manera los consiguen, siempre y cuando haya unos pesitos en el medio. Esta es la opinión de Laura con respecto a qué opina la gente, qué opinas vos del otro lado sobre el uso de teléfonos celulares por parte de los presos. Y una última opinión, Viviana Pegasano, no pueden tener celulares, son presos, así después se hacen secuestros virtuales y demás cosas. Bien. Gracias, Jessy, gracias a todos los televidentes que han opinado sobre este caso. Diputado, ¿puede ser una alternativa a la propuesta de Supar Angelini de implementar algún tipo de sistema para bloquear las señales de celulares desde las unidades de detención? Sí, ¿O es imposible llevar a la práctica? No creo. La tecnología que tenemos hoy realmente se puede llevar adelante y tengo entendido que hay ejemplos en la República Argentina, puntualmente en algunas cárceles de Córdoba, pero me parece que lo que tenemos que apuntar, para hablar de macropolítica de seguridad y no ir a temas puntuales o ir a parches. Tenemos que apuntar al control de la fuerza de seguridad y a la fuerza del servicio penitenciario, tener un control exhaustivo sobre las Pero mismas. puede ser una herramienta válida, digamos, cuando alguien tenga un celular que no puede usar, no se va a preocupar por tenerlo. También lo planteó Acuña el año pasado a eso. Puede ser, podemos evaluar muchos parches a la política de seguridad en la provincia de Santa Fe o en la República Argentina. Lo que creo que tenemos que avanzar en políticas de fondo. Nosotros hoy como gobierno provincial tenemos un plan de seguridad que se lleva adelante paso a paso, pero se está llevando adelante. Lo que necesitamos es indudablemente un mayor control de lo que sucede en la institución policial. Yo creo que más allá de pensar un parche sí o no, de poner un bloqueador de telefonía celulares en las cárceles, creo que lo que tenemos que avanzar es en un control exhaustivo de lo que hacen las fuerzas de seguridad. Y en esto, de los policías que tienen que brindar un patrullaje, a veces no lo brindan,
o del servicio del personal del servicio penitenciario que deja entrar o que termina haciendo negocios por la presencia de algunos objetos en las mismas cárceles. El otro día la secretaria de Delitos Complejos nos decía que se había avanzado mucho en el trabajo conjunto con la Nación y que estaba, bueno, realmente satisfecha con lo que se había avanzado en este último tiempo respecto a este punto, concretamente la colaboración de fuerzas nacionales en lo que es la provincia de Santa Fe. Destacaba la presencia de la Procuradora General de la Nación aquí en la provincia, concretamente en Rosario, pero también hablaba de la necesidad de un trabajo más fuerte, por ejemplo, por parte de AFIP, porque estamos, o al menos sobre todo algunas jurisdicciones, han asistido a grandes inversiones con dinero que no se sabe de dónde proviene. Como legislador, ¿le preocupa este punto? ¿Se han hecho gestiones para que el organismo fiscal, esté más atento a todas estas cuestiones que pueden, o negocios que puedan hacerse con dinero que proviene del narcotráfico, por ejemplo? Sí, pero creo también que tenemos que avanzar sobre legislación que nos permita a la provincia tener mecanismos de control y a las municipalidades y a comunas de nuestra provincia. Digo, el problema indudablemente es de la AFIP y el problema indudablemente es de la UIF, que no controla lo que debe controlar, a quienes tiene que controlar, porque tal vez vos te vas a comprar un auto y existe un formulario que si lo pagas más de 30.000 pesos tenés que decir de dónde provinieron tus fondos. Ahora, si va un narcotraficante y se compra un auto de alta gama, un auto de esos importados, no sabemos cómo hace para conseguirlo, se hace una mansión y la puede llevar adelante. Indudablemente el problema está en la UIF y el problema está en el AFIP, pero tenemos que pensar mecanismos de control que pueda llevar adelante la provincia de Santa Fe. Con la doctora Tesio estamos presentando una ley en los próximos días para que haya un control, que haya un organismo especial, que no son tampoco demasiadas personas, que controle los fideicomisos, porque presumimos en principio que ahí es un buen lugar para blanquear dinero. Por supuesto, por la información que nosotros tenemos, que presumimos que debe existir. Que te cobran unas cuotas y sale un dinero, es lo que dicen que sale la unidad, y después cuando la vendés vale muchísimo más y la construcción cifra mucho más de lo que parecería. Bueno, y creo que también las municipalidades y comunas tienen que tener este tipo de herramientas. Por otra parte, son las autoridades más cercanas como para detectar este tipo de cosas. Yo no le quiero cargar la responsabilidad donde no tiene un intendente, porque es muy difícil. Pero en una pequeña población, que alguien desembarque de pronto y se compre por eso, una mansión. Mira, sería muy fácil para mí decir las responsabilidades de la AFIP o de la UIF, de hecho es. Pero creo que nosotros todos tenemos responsabilidad y tenemos que avanzar. El narcotráfico es una empresa criminal compleja, en donde hay diferentes partes en la misma. Hay abogados, hay contadores que asesoran en el delito de estos personajes. Estamos hablando de miles de millones de dólares que se exportan de nuestro puerto y es dinero negro el que entra a la República Argentina. Esta lucha, cuando decimos entre todos, decimos no desde la generalidad. No, sí, estamos todos en contra del narcotráfico. No es una cuestión de deseo, digamos. Claro, que cada uno utilice los mecanismos que tiene a su alcance o que empiece a pensar de qué manera puede controlar mejor. Es verdad, no es responsabilidad de la provincia de Santa Fe, pero el problema está en la provincia de Santa Fe. Entonces tenemos que generar herramientas. No es problema, la seguridad no es problema de los intendentes, es de la provincia, pero lo tienen los intendentes. Y los vecinos le hacen las marchas a los intendentes. Entonces hay que empezar a pensar esas cosas. Y es lo que nosotros estamos tratando de aportar. Bien. ¿Más opiniones? Sí, más opiniones, Andrea, sobre esta requisa que se desarrolló hoy a la madrugada allí en la cárcel de Coronda y sin embargo sigue, según la información que nos suministraba nuestro compañero de Veo Coronda. Fernando Sosa opina y dice, en las cárceles del país han decomisado no solo celulares, también armas y otros objetos cortopunzantes. Hay tantos controles, y esto lo subraya y dice, pero mágicamente aparecen de nuevo en las celdas. ¿Qué hacer?, se pregunta Fernando Sosa, y dice, si no existen las leyes, hay que crearlas. Muy bien, muchísimas gracias a Fernando por la opinión. Sí, es más de lo que estamos hablando, ¿no? Que si evidentemente no hay una legislación demasiado clara, hay que o clarificarla a través de una reglamentación bien adecuada, que no le quedan dudas a nadie de cómo es la cosa, y ejercer un control exhaustivo sobre la fuerza, ¿no? Yo estoy convencido que para resolver el problema de seguridad que tenemos en la República Argentina, pero en nuestra provincia y en nuestras ciudades, tenemos que profundizar el control político fundamentalmente. No digo que no exista, pero sí el control político, tal vez en los lugares más pequeños sobre la policía. Digo,
El ministro le da una orden clara al jefe de la policía de la provincia de Santa Fe y el jefe de la policía de Santa Fe le debe dar una orden clara a los jefes de las unidades regionales. Ahora, en algún lugar se rompe la cadena de mando, no tiene que ver con la decisión política o con el control político que hay entre las primeras líneas. El problema está abajo. Puyaro ha sido muy amable, muchas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima.